Hola hermanos, pues hoy vamos a hablar de el Papa de la semana, como se los he dejado, ¿verdad? Desde el primer Papa que fue San Pedro. Pues hoy vamos a hablar de San Clemente o Clemente I. Fue un Papa de la Iglesia Católica, el tercer sucesor de San Pedro, y gobernó la Iglesia desde el año 88 hasta el 97. Fue un religioso cristiano del siglo I. Antes de ser papa fue obispo de Roma. Fue también tanto el obispo de la Ciudad Eterna. La Iglesia Católica lo considera su cuarto papa. Como les dije anteriormente, elegido en el año 88 y murió en el 97, exiliado por el emperador Trajano al Ponto. Fue arrojado al mar con un áncora al cuello. Su identificación con el autor de la célebre epístola a los Corintios, cuyo nombre aparece inscrito en todas las versiones de los manuscritos, es opinión concorde y formulada ya en tiempos muy antiguos. Clemente habría gozado del trato con los apóstoles y recibido el elogio de San Pablo por la colaboración prestada a los filipenses, según la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Se le venera a ese como santo y mártir en la Iglesia Católica. Su fiesta célebre es el 23 de noviembre. Se dice que en Roma existe una antiquísima basílica, o sea, una antigua basílica, la Basílica de San Clemente de Letrán, levantada sobre su tumba. Su papado. El Papa Clemente I, llamado Clemente Romano, para distinguirlo de Alejandrino, es el primero de los sucesores de San Pedro y el primero de los padres apostólicos. Qué bien. Ha dejado un escrito genuino, una carta a la iglesia de Corinto y muchas otras que se le atribuyen. Su mandato como jefe de la iglesia transcurre entre los tiempos de los emperadores Domiciano y Trajano. Corintios dice: en el año 96 escribió una carta a los Corintios, que es el documento papal más antiguo que se conoce, después de las cartas de San Pedro. En esa carta da muy hermosos consejos y recomienda obedecer siempre al pontífice de Roma, o sea, a él. El que se conserva puro no se enorgullece por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista nuestra. La carta toca, entre otros temas de trascendencia para el cristianismo en expansión, la sucesión apostólica del oficio sacerdotal y la constitución de las comunidades. Entre otros apartes de la misma expone la doctrina dogmática del primado de la Iglesia romana, reflexiona sobre el tema de la resurrección de los muertos y la armonía que rige en el orden del mundo. Relata la época de los cristianos mártires perseguidos por Nerón y Domiciano y da testimonio de la misión evangelizadora cumplida por San Pablo en España. Su destierro. Por ser cristiano fue desterrado por el emperador Trajano de Crimea, al sur de Rusia, y condenado a trabajos forzados, a picar piedra con otros 2000 cristianos. Las actas antiguas dicen que estos le pedían: ruega por nosotros, Clemente, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Crimea, dice, las actas antiguas añaden que allá en Crimea convirtió a muchísimos paganos y los bautizó. Los obreros de la mina de mármol sufrían mucho por la sed, porque la fuente de agua más cercana estaba a 10 kilómetros de distancia. Un discípulo de Clemente encontró muy cerca una fuente de agua cristalina y se la indicó a San Clemente.
quien afirmó que había oído la voz de Dios señalándole la ubicación. Esto le dio más fama de santidad y le permitió conseguir muchas conversiones más. Su martirio. Un día las autoridades le exigieron que adorara al dios Júpiter. Él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios, el Dios judeocristiano Yahvé. Entonces fue arrojado al mar, y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atada al cuello un áncora. Sus honores póstumos. Los creyentes cristianos dedican la fecha del 23 de noviembre a recordar su martirio. Su legado. Estableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén y la carta a los Corintios. Muy bien, él es nuestro Papa de la semana. Espero que me sigan apoyando, ¿verdad? Suscribiéndose, dándole like al video, compartiendo y comentando. Recuerden que esto me ayuda bastante, ¿verdad? Para poder yo traerles el material. Aunque siempre hago la lucha, y disculpen si me atraso un poquito, pero siempre es un poquito difícil por el tiempo. Espero que estén bien y que Dios los bendiga, y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.